La sociedad civil es el resultado de la sociedad civilizada. Somos una civilización y esta condición actual nos hace mejores o peores que los pueblos salvajes de nuestros ancestros. ¿Existe una limitación civil a los derechos del pueblo frente a la autoridad? Pues la autoridad dice que la sociedad civil existe desde el momento que sus miembros se someten a una autoridad. Es decir, que los dones naturales de las personas, la autoridad los denomina derechos, que se restringen en favor del juez, que determina que sí y que no, cuándo y cómo, sin especificar por qué o la intención del dictamen ejercido. Así nace la dualidad del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto, en función de la valoración de un tercero externo a la situación, y al sentir que causa dicha situación y que se rige por normas ajenas a las dos partes en conflicto. Sin embargo, si dos no llegan a un acuerdo consensuado, siempre existirá el desánimo y la frustración, la sensación de injusticia y el rencor. Si los derechos del sistema anulan o restringen los dones naturales, que son y existen sin necesitar que ninguna autoridad externa al propio individuo exista, es obvio que desaparece el libre albedrío y la oportunidad de canalizar en la comunidad la sabiduría innata, así como las destrezas y habilidades naturales del ser humano capaz de trascender y expandir su potencialidad. La totalidad del ciudadano queda sesgada. Se recorta su esencia con la tijera de una autoridad que levanta muros a su alrededor para que habite un laberinto de leyes y creencias, imposiciones y prohibiciones, ilusiones y mentiras. ¿Quién empuña las tijeras? ¿Y con qué objeto degrada y limita el movimiento natural del ser humano? La jefatura negativa o élite en la sombra, entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, se alimentan de las emociones negativas y del sufrimiento de nuestra raza. Utiliza el poder de la autoridad que sujeta la cúspide de la pirámide por el cuello, y gobernantes y dirigentes políticos y administradores de las finanzas privadas se tornan sus más efectivos secuaces. No necesitan el dinero, utilizan el dinero para que los ciudadanos sigan en la telaraña en la que están inmovilizados y listos para ser devorados por el sistema. Someterse voluntariamente al Estado y a la religión es la única opción del recién nacido que llega al mundo diseñado para ser esclavizado de la cuna a la tumba. La fuerza que ejercen estas dos instituciones dibuja las formas y los colores de nuestra civilización actual. Hombres y mujeres crecen desde su mundo infantil reconociendo las señales de la autoridad y eligen someterse al dictado de las leyes y los dogmas religiosos, sin saber que en ellos no hay imparcialidad y sí una intención escondida muy clara: controlar y dominar. Los ciudadanos son vigilados y manipulados y sometidos a la voluntad de la autoridad, ya sea del Estado o la religión. Sin embargo, la generación cósmica es aquella que entiende y acepta su propio libre albedrío para ser y estar en el mundo de la manera que alcanza paz interior y plenitud, al margen si eso es del agrado de la jefatura negativa o está de acuerdo con las leyes del Estado y los dogmas de la religión. Ciudadano cósmico es aquel que sabe que sus cualidades están reflejadas en el cosmos y aún así entiende que marcan tendencias pero no determinan. La religión puede decir que Dios tiene un plan perfecto para ti. De la astrología nacieron las matemáticas y la ciencia, y la filosofía y la religión. Ciertamente, una carta astral es la mejor fotografía de un ser humano, un diseño expreso de su persona en la Tierra, pero a su vez una herramienta que cada hombre y mujer utiliza con habilidad o ceguera, ya sea que despliegue su voluntad consciente
o se someta a la voluntad de la autoridad. Si las leyes del Estado y las creencias de la religión hubieran sido jornadas sin intenciones escondidas, desnudas de codicia secreta, tal vez se podría operar en sincronía con ellas. Pero analizada la historia pasada de nuestra raza, hay tantas incoherencias y contradicciones que reflejan claramente la disonancia con los principios humanistas fundamentales. Las leyes y los dogmas no se han alineado con los dones naturales del ser humano, que son iguales para todos y a su vez de un uso tan particular que dan como resultado vidas distintas e independientes, pero siempre autónomas unas de otras. Aunque los dones son los mismos para todas las personas, los talentos son el signo que nos hace a cada ciudadano especial e individual, no pudiendo encajar en las mismas situaciones y estar bajo las mismas normas y disposiciones. El talento natural, cuando logra desplegarse, logra acontecimientos increíbles e inimaginables para todos los demás. Nunca las leyes y disposiciones pueden ser iguales, cada caso requiere de un análisis concreto. De hecho, aunque el sistema asegura que la justicia es la misma para todos, basta contrastar algunos datos y evidencias para comprobar que se trata de otra mentira. No se juzga igual al pobre que al rico, al delincuente de la calle que al ladrón del cuello blanco. Mientras la farsa judicial y el fraude económico permanezcan, los ciudadanos no optan a la mejor versión posible de nuestra civilización. Pero si se comprende la significación de método Energies y se pone a circular la moneda social digital planetaria, entonces nace lentamente la sociedad mejorada. Por la simple cuestión que, ajenos a la autoridad, dos partes celebran constantes acuerdos y transacciones desde la dignidad y la libertad. El ejército es un organismo que vive al margen de la sociedad civil, con sus propios criterios de comportamiento, signos y símbolos. Del mismo modo, Nación Global Energies vive desde la actitud soberana del ciudadano que legítimamente actúa a través del propio sentir interno y la vibración natural de su carácter expresado desde el alma, nunca a manos del sistema que lo moldea para esclavizarlo en la cárcel planetaria construida para beneficiar a la jefatura negativa. Cuando el sacerdote en la Iglesia certifica la institución del matrimonio con esta frase, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿cómo nadie puede confirmar o autentificar que Dios ha intervenido en el acto? Dos personas que se aman acuden a un lugar para hacer pública su alianza, que se sella con una ceremonia que bien pudiera haber sido en traje de baño en la playa bajo la bendición del sol. Durante esas ceremonias en las iglesias no está sentada en la primera fila una deidad, solo existe un ritual que ha instrumentalizado la religión para organizar grupos y controlar el destino de sus adeptos. Cuando las dos personas dejan de amarse, situación bastante común, están encerradas en una prisión de creencias absurdas de las que no logran desembarazarse. Ellos y ellas eligen un plan establecido por una institución en vez del plan cósmico que garantiza como don el libre albedrío y la sabiduría innata. ¿Quién mejor que el protagonista puede saber si hay que poner punto final a la relación? ¿Es mejor soportar la insatisfacción diaria que conlleva amargura y constante conflicto en la casa para demostrar respeto a una autoridad absurda? Y si resulta que la separación legal existe y se practica y las parejas que han sido certificadas como matrimonio de repente dejan de serlo, ¿dónde queda la fuerza del Dios vencido por los tribunales del hombre? Ningún habitante del planeta puede ni debe nunca, bajo ningún concepto,
encontrarse bajo la voluntad caprichosa de una autoridad que ejerce su influencia con absoluta impunidad. Las leyes que amenazan con multas económicas y la reclusión física podrían muy bien ser únicamente sugerencias o pautas de conducta que demuestran ejemplos que estimulan y cautivan desde lo positivo, en vez de prohibir y castigar, premiar y estimular las conductas que se contagian favorablemente y contribuyen al bienestar general. Es fácil proceder de este modo. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, únicamente se señala lo feo y se potencia lo negativo, desenmascarando la maldad. ¿Pero la maldad de quién? ¿De quien hace algo supuestamente malo o de quienes gestionan el concepto de maldad sin poder ser jamás juzgados como los verdaderos malignos que son? Mientras permanezcan activadas las legislaciones represivas, editadas desde la condena sistemática, en vez del aplauso honesto, la naturaleza humana y la misma naturaleza no sonreirán ni respirarán tranquilamente. La libertad del ciudadano en sociedad consiste en jamás estar sometido a otra autoridad legislativa que la que establece por consentimiento tácito en función de los principios humanistas fundamentales. Por consiguiente, existe claramente una sociedad cósmica y un sistema autoritario, es decir, los dones y talentos que se despliegan o la libertad natural y la sabiduría innata y la espiritualidad que se restringe con el objetivo de someter a las personas bajo la autoridad que castiga y humilla. A este segundo comportamiento que se perpetúa en la tierra lo llaman ley y derecho y justicia, pero en verdad el poder radica en la opción primera, donde el empoderamiento libera el alma que despliega la totalidad humana alcanzando las cuotas de plenitud más grandes de nuestra raza, pues lo genuino se manifiesta y la urgencia de una autoridad de poder que se corrompe desaparece, evitando toda influencia negativa. Más allá de la ilusión del sistema que ha establecido los derechos, hay una ley natural o ley cósmica que habla de armonía y belleza y verdad, y cada anochecer puede contemplarse de manera nítida en el firmamento, donde el inocente que intuye el don legítimo que lo hace soberano, obra según su propio sentir, liberando todo su potencial, sin obedecer a la complacencia de la autoridad caprichosa, ni tampoco a la necesidad de la aprobación externa de su ser íntimo y genuino. El único sometimiento que debe aceptar el ciudadano es la ley natural, o la naturaleza, su propia naturaleza. Entre los dones naturales del ser humano está la libertad o el libre albedrío, como condición evidente que lo hace ciudadano en la tierra. Todos los habitantes de nuestro planeta, independientemente del sexo o lugar de nacimiento, o del seno del hogar y la familia que los acoge, consiste en no verse sometido por la fuerza a otro poder externo que pretenda levantarse por encima del arbitraje soberano y legítimo del alma. Nada hay superior a la única autoridad posible, la vibración interna del ser humano, alineado con la ley cósmica, que señala jamás perjudicar a otro ser vivo.